A nadie le importa tu realidad. No tu jefe, no tu ex, no el vecino que te juzga, ni la persona que te hirió. Ni siquiera el universo se detiene a contemplar lo que te ocurrió. Pero hay una conciencia que sí lo hace. Una conciencia que no solo lo revive, sino que lo sostiene con devoción, lo alimenta con imágenes, lo afirma con palabras, lo siente como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Esa conciencia es tu mente. Y mientras tú sigas regresando ahí dentro una y otra vez, ese hecho, esa escena, ese dolor, seguirá vivo. No porque sea real, sino porque tú no permites que muera. ¿Estás sufriendo por algo que ya no existe, excepto en tu mente? Neville Goddard decía que todo lo que experimentamos en el mundo externo no es más que un reflejo de nuestro estado interno sostenido. No de un pensamiento aislado, no de una emoción fugaz, sino de un patrón de conciencia repetido, encarnado, sentido como verdadero. Lo que te mantiene atrapado no es el hecho en sí, sino tu incapacidad o tu negativa a dejar de reproducirlo internamente. Puedes gritarle al mundo, buscar justicia, buscar comprensión, pero nadie, absolutamente nadie, lo está recreando contigo. Solo tú. Y mientras tú sigas pensando que ese dolor tiene importancia porque lo viviste, tu mente seguirá dándole forma. Porque para la mente no importa si fue hace una hora o hace 10 años. Lo que siente con intensidad lo convierte en presente. Y lo que sostiene con repetición lo convierte en una realidad que no puede morir. Entonces, el verdadero problema no es lo que ocurrió. Es lo que estás haciendo con ello en la única sala donde se crea tu mundo, tu imaginación. Neville fue claro, nada existe en tu mundo sin que tú, en algún nivel de conciencia, lo hayas sostenido. No hay realidad externa que pueda perpetuarse sin una conciencia que la mantenga viva. Así como una escena teatral necesita de luz para mostrarse al público, una experiencia negativa necesita de tu atención para continuar viva en el escenario de tu vida. Y esa luz no proviene de afuera. Proviene de ti, de tu foco, de tu interés, de tu insistencia silenciosa en volver a esa escena una y otra vez, incluso cuando crees odiarla. Lo más inquietante de esto es que muchos no se dan cuenta de que están haciendo justo eso. Piensan que están recordando un hecho, procesando una herida, buscando entender. Pero lo que están haciendo es revivir con fidelidad una y otra vez la escena que los hiere. La mente no distingue entre lo que es actual y lo que es recreado. Neville lo decía, la imaginación es Dios en acción. Y si usas esa imaginación para regresar, con lujo de detalles, a aquello que te dolió, entonces no estás recordando, estás creando. Piénsalo. La persona que repasa mentalmente una discusión del pasado no está simplemente recordando, está escuchando las mismas palabras en su mente, viendo los mismos gestos, sintiendo la misma angustia. Su cuerpo reacciona igual que aquel día, y sin saberlo, está convocando el mismo estado que originó esa experiencia. Lo está manteniendo activo, lo está invitando de nuevo a materializarse. Otro ejemplo, quien fue traicionado y vuelve una y otra vez a esa imagen, comienza a desconfiar incluso de quienes no le han hecho daño. Se convierte en alguien que espera la traición. Y el mundo, como una gran respuesta obediente, le confirma lo que su mente no deja de repetir. Por eso Neville insistía en la importancia de vivir desde el estado deseado y no desde el recuerdo del indeseado. Porque si no lo haces, si no eliges conscientemente tu atención, entonces seguirás caminando hacia adelante con los ojos clavados en lo que ya pasó, y tu vida, como un eco sin fin, seguirá repitiéndolo. No porque el mundo te castigue, no porque estés maldito,
sino porque sigues alimentando esa escena con la única energía capaz de sostenerla, tu conciencia. A veces parece que no podemos evitarlo, que los pensamientos vienen solos, que las escenas del pasado se imponen, que los recuerdos nos asaltan sin permiso. Pero Neville desmantela esa ilusión. La repetición mental no es un accidente, es una elección. Tal vez inconsciente al principio, sí, pero sigue siendo una decisión que se sostiene en el tiempo. Y cuanto más la repites, más natural se vuelve. El hábito se disfraza de destino y el dolor se vuelve paisaje. Tu mente es tanto sembradora como cosechadora. Cada escena que imaginas, cada conversación interna que repites, cada emoción que sostienes con tu atención, es una semilla. Y toda semilla, sin excepción, da frutos según su especie. No importa si lo haces sin querer, no importa si lo haces por costumbre. Lo que plantas en tu imaginación, lo revives tarde o temprano en tu experiencia. Y ahí está la trampa. Porque si una experiencia negativa provocó en ti un estado de tristeza, de rabia o de impotencia, y tú mantienes ese estado vivo, entonces, como explicaba Neville con su ley de la reversibilidad, ese estado no solo puede ser causado por la experiencia, también puede causar que la experiencia se repita. Lo que una vez fue un hecho aislado, ahora se convierte en una atmósfera constante, porque tú estás reviviendo ese escenario no como pasado, sino como presente emocional. Lo estás haciendo real otra vez, y lo que es real en tu mente, inevitablemente busca manifestarse en tu mundo. Ese es el verdadero peligro. Pensar que recordar es inocuo, que repasar mentalmente un dolor es una forma de procesarlo, cuando en realidad estás dándole las condiciones perfectas para que regrese con un nuevo rostro, en una nueva forma, pero con la misma esencia. No hay escapatoria dentro de ese ciclo, mientras creas que no tienes poder. Pero Neville enseñó algo radical. Todo lo que imaginas con sentimiento se convierte en forma. No porque sea justo, no porque lo merezcas, sino porque esa es la ley. Así que cada vez que eliges volver a la escena, cada vez que permites que esa imagen se acomode otra vez en tu mente y la sientes como real, no estás reviviendo un recuerdo. Estás resembrando una causa, y esa causa está esperando su próximo momento para florecer. Lo más desconcertante de todo esto es que, mientras tú te consumes por dentro, mientras sostienes mentalmente esa realidad como si dependiera de ti para no colapsar, el mundo sigue su curso con absoluta indiferencia. Nadie más está ahí dentro contigo. Nadie más está reviviendo esa escena. Nadie más está alimentando ese recuerdo. A nadie más le importa, porque nadie más lo está creando. Solo tú. Neville fue tajante. No hay nadie más que tú. No lo decía como metáfora, sino como una verdad literal de la conciencia. Lo que estás viviendo, lo estás generando tú, en la intimidad de tu mente, con la fidelidad de un actor que no abandona su papel. Y el mundo, que no es más que un espejo de lo que eres en tu interior, simplemente refleja esa creación. No hay enemigos exteriores. No hay circunstancias que se sostengan por sí solas. Todo lo que parece tener vida propia está siendo animado por tu atención sostenida. Si hoy sigues viendo en tu vida las huellas de una historia que ya debería haber terminado, no es porque alguien afuera la esté continuando, es porque tú, con cada pensamiento reactivo, con cada emoción reciclada, con cada escena mental que revives como si fuera real, estás insistiendo en ella, le estás dando continuidad, estás entregándole energía creativa. Lo más irónico es que el mundo no discute contigo,
No debate si es justo o injusto, solo responde, y responde con precisión quirúrgica a tu estado interno. Por eso, Neville no hablaba de cambiar las condiciones externas, sino de asumir un nuevo estado de conciencia. Porque es tu atención lo que hace que una versión del mundo exista o desaparezca, no el paso del tiempo, no el perdón de los demás, solo tu decisión de dejar de recrear. Esa obsesión que tienes con lo que fue, con lo que te hicieron, con lo que no funcionó, no está siendo compartida. Nadie más está invirtiendo energía en esa historia, solo tú. Y mientras tú insistas en cargarla, el mundo tendrá que devolvértela, no como castigo, sino como reflejo, no porque tenga importancia en sí misma, sino porque tú se la sigues dando. Romper el ciclo no requiere fuerza bruta ni resistencia forzada. No se trata de luchar contra el pensamiento negativo ni de pelear con lo que sientes. La verdadera ruptura, según Neville, ocurre en el silencio, en ese momento sutil pero poderoso donde decides no reaccionar, no responder mentalmente a lo que ya no quieres vivir, no justificarlo, no analizarlo, no defenderlo, simplemente no revivirlo. Neville enseñaba que la reacción es creación. Cada vez que reaccionas emocionalmente a una imagen interna, la estás validando, le estás diciendo al universo: esto es real, esto es importante, esto me define. Y aunque creas que solo estás siendo honesto con tu dolor, en realidad estás sembrando nuevamente la misma semilla. Por eso insistía en que debemos detener la reacción, no para evadir, sino para cortar el vínculo creador con esa escena. Ahí entra uno de sus métodos más revolucionarios, la revisión. Muchos creen que la revisión es simplemente imaginar que algo malo no ocurrió, como si se tratara de una negación infantil. Pero Neville hablaba de algo mucho más profundo. La revisión no es corrección, es transformación de causa. Es mirar una escena desde un nuevo estado, desde una nueva conciencia, y al hacerlo, cortarla del patrón que la mantenía viva. Cuando revisas, no estás decorando el pasado, estás anulando su poder creador en el presente. Estás reescribiendo el significado, y con eso, disolviendo su capacidad de repetirse. Pero incluso, sin llegar a revisar, hay un acto creador aún más radical: el silencio. No darle energía, no pensar en ello, no revivirlo, retirarle tu atención como quien le quita el oxígeno a una llama. Porque mientras sigas contemplándolo, aunque sea en forma de análisis o dolor, seguirá vivo. Pero cuando decides retirarte de esa escena mental y negarte a participar, estás haciendo un acto de creación mayor. Estás eligiendo no continuar esa versión de ti mismo. Ese vacío que queda cuando ya no piensas en lo que te dañó no es abandono, es espacio fértil, es el suelo listo para sembrar un nuevo estado. Y en ese estado nuevo, esa vieja historia no tiene lugar, no porque la hayas vencido, sino porque ya no te pertenece, ya no vibra contigo, ya no tiene con qué alimentarse. Hay una trampa silenciosa en todo este proceso, y es fácil caer en ella. La mente te hace creer que recordar es inofensivo, que mirar atrás, solo por un instante, no cambia nada, que pensar en lo que pasó es parte natural de la vida. Pero Neville advirtió con claridad: la memoria no es un archivo pasivo, es una fuerza activa. No estás repasando lo que fue, estás recreando lo que fue. Porque cada vez que vuelves a una imagen con sentimiento, con presencia emocional, estás ocupando el mismo estado desde el cual esa experiencia nació. La memoria no prueba que algo fue real, solo prueba que lo has sostenido con atención, que lo has regado una y otra vez, con tu energía más íntima, tu conciencia. Y lo que mantienes dentro, lo verás fuera, tarde o temprano. Por eso, Neville decía que debemos vivir desde el estado deseado, no desde la memoria del indeseado,
porque si no haces esa elección, entonces tu vida será una repetición perfecta de lo que ya no quieres. ¿Estás recordando o estás recreando? Esa es la pregunta que debería acompañarte cada vez que tu mente te lleve de regreso. Porque la diferencia no está en el contenido, sino en la posición desde la cual lo estás viviendo. Si estás dentro del recuerdo, sintiéndolo como tuyo, dándole razón, justificando tu reacción, entonces no es memoria, es recreación. Y si lo recreas, lo repites. Si lo repites, lo mantienes. Y si lo mantienes, no puedes quejarte de su presencia en tu mundo. Este es el punto más incómodo para muchos, porque exige responsabilidad total. No puedes seguir culpando al pasado si tú lo sigues eligiendo. No puedes decir que algo te marcó si eres tú quien lo sigue tallando en tu interior día tras día con cada pensamiento que lo revive. Neville nos mostró que el poder de cambiar no está en hacer algo allá afuera. Está en dejar de vivir desde el viejo estado, en abandonar el recuerdo como quien deja una identidad ajena. Porque el mundo no responde a tu historia, responde a tu estado. Y el estado en el que habitas es tu única realidad. Tu dolor no le importa a nadie más. Pero mientras le importe a tu mente, el mundo seguirá reflejándolo. No por crueldad, no porque la vida te esté castigando, sino porque tú sigues alimentando lo que ya debería haber muerto. Y lo mantienes vivo no con grandes decisiones, sino con pequeñas repeticiones, con cada vez que vuelves a pensar lo mismo, sentir lo mismo, defender lo mismo. Este no es un llamado a olvidar, es un llamado a despertar, a reconocer que el mundo no te está haciendo nada, te está mostrando exactamente lo que tú sigues haciendo contigo mismo en silencio. Cada recuerdo sostenido, cada emoción revivida, cada historia contada una y otra vez desde el dolor, es una orden que le das a tu realidad para continuar. No hay nada afuera que tenga más fuerza que lo que sostienes adentro. Y si eso es cierto, entonces tienes en tus manos el poder más radical. Cortar la repetición mental es cortar la vida de esa realidad. Dejar de pensar en ello no es huir, es extinguir. Elegir un nuevo estado no es negar lo que fue, es negar su derecho a seguir siendo, porque el mundo no responde a lo que mereces, responde a lo que persistes en ser. Así que la próxima vez que tu mente quiera volver a ese lugar de siempre, no lo sigas, no expliques, no pelees, no lo alimentes. Haz lo que el mundo jamás hará por ti. Retírale tu atención y verás cómo, sin fuerza, sin lucha, sin gritos, esa realidad se desvanece. Porque nunca fue más fuerte que tú. Solo fue tan fuerte como tu decisión de seguir pensándola.